Buenas, me llamo Rocío y vamos a ver una presentación sobre el derecho administrativo y los documentos requeridos. Se trata de la tarea 4 de la asignatura de gestión de la documentación jurídica y empresarial y consta de 4 partes principales. La primera trata sobre el acto administrativo, después hablaremos de los contratos del sector público, a continuación veremos un esquema sobre el silencio administrativo y por último hablaremos de los recursos administrativos. Aquí tenemos un caso práctico sobre un acto administrativo. En este caso, desde el área de urbanismo del ayuntamiento se ha emitido un acto donde se prohíbe el estacionamiento de vehículos en una calle del municipio por la realización de una obra. Este acto lo podemos clasificar como general porque afecta a una pluralidad de personas. También es un acto simple porque solo interviene un órgano administrativo. Es un acto de gravamen porque supone una obligación, en este caso una prohibición. Y es un acto expreso porque se da una clara e inequívoca declaración de voluntad, deseo, juicio o conocimiento. Los elementos de este acto serían sujeto activo, el ayuntamiento, el sujeto pasivo, el sujeto pasivo serían los conductores de los vehículos que circulan por el municipio. El contenido del acto es la prohibición del estacionamiento en la calle indicada. El fin del acto es evitar que se tengan que retirar vehículos porque obstaculicen la obra o bien evitar daños en los propios vehículos. La causa es la ejecución de la obra. El procedimiento se ha iniciado de oficio. Esto se indica en el capítulo 2 de la Ley 39 de 2015 sobre el procedimiento administrativo común. La motivación del acto es la prohibición del estacionamiento por obra. Primero, porque los vehículos estacionados obstaculizarían la obra y segundo, porque la obra podría provocar daño a los vehículos estacionados. Esto viene especificado en el artículo 35 de la ley mencionada anteriormente. La forma del acto sería, la forma de exteriorización sería por escrito, tendría que hacerse por escrito, como indica el artículo 36 de la ley mencionada, y la comunicación sería pública, porque el acto se dirige a una pluralidad indeterminada de personas. Nos preguntan si el acto se debería notificar o publicar. En este caso deberá publicarse porque está destinado a una pluralidad indeterminada de personas. Cuando esto pasa, se tiene que publicar en el boletín oficial del ayuntamiento en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se dictó el acto. Y además se deberá publicar el texto íntegro de la resolución. Todo esto viene especificado en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En cuanto a la validez y la eficacia, se presume que todos los actos son válidos hasta que se demuestre lo contrario. Y para que un acto sea válido, en primer lugar tendrá que ser emitido por el órgano competente. Además, el objeto del acto tiene que ser lícito y se deberán cumplir el resto de requisitos que exija el ordenamiento. Desde la fecha en que se dicte el acto, esto ya producirá efecto. Si se incumple alguno de los requisitos, el acto se podrá declarar nulo o anulable. En cuanto a la eficacia, consideramos que se trata de eficacia demorada porque es necesario que se publique el acto y porque así lo exige su contenido. Todo esto se regula en el artículo 45 de la ley mencionada anteriormente. Pasamos a la parte 2 sobre contratos del sector público. Aquí tenemos un caso donde el ayuntamiento quiere realizar una inversión en uniforme y equipamiento para la policía local y nos preguntan qué tipo de contrato se debería celebrar. Hemos indicado que se celebraría un contrato menor porque se puede hacer así si el valor del contrato es inferior a 15.000 euros. En este caso consideramos que al ser equipamiento podría perfectamente ser inferior a 15.000 euros, aunque no se especifica. Sería un contrato de suministro. Este tipo de contrato exige
que el órgano de contratación emita un informe justificando que se necesita realizar este contrato. Además, requiere que se apruebe el gasto y se requiere la factura. Se deben publicar el objeto del contrato, la duración del mismo, el importe de la adjudicación, incluyendo el IVA, y la identidad del adjudicatario. Todo esto viene mencionado en el artículo 118 y 63 de la Ley de Contratos del Sector Público. En cuanto al procedimiento más adecuado, consideramos que sería el procedimiento menor. ¿Vale? Entonces tendría que tramitarse el expediente, a continuación se dictaría la resolución y si se aprueba el expediente se dispone la apertura del procedimiento. Como es un contrato menor, la tramitación del expediente solo exigiría la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. El procedimiento de adjudicación sería una adjudicación menor o directa. Esto viene especificado en el artículo 131.3 de la Ley de Contratos. En este caso no habría licitación y pasaríamos directamente a la formalización de la adjudicación. Aquí lo que habría que hacer es acreditar que existe un contrato menor con los documentos señalados en el artículo 118 y para hacerlo tendríamos un plazo de 15 días hábiles desde que se notifica la adjudicación. Esto aparece en el artículo 151 y 153. Posteriormente se publicará el contrato con la información que hemos dicho anteriormente. Y por último se extinguirá el contrato, o bien porque se ha cumplido ya, o bien por la resolución del mismo. Tenemos otro caso donde nos exponen que la Concejalía de Deportes va a ofrecer a los vecinos de un municipio el disfrute de una actividad deportiva en el polideportivo, a cambio del pago de un precio. Nos preguntan si esta relación jurídica se puede considerar un contrato administrativo. En este caso no se trata de un contrato administrativo por dos motivos. Primero, porque se está prestando un servicio público y segundo, porque se requiere el abono de un precio público. Esto viene especificado en el artículo 11.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí tenemos un último caso donde nos dicen que desde la Consejería de Educación se ha decidido pintar la aula de un colegio de educación primaria. Piden presupuesto a varias empresas y se elige uno de ellos por un importe de 10.500 euros. Nos preguntan qué tipo de contrato se firmará. Se especifica que es un contrato público de obra porque la actividad de pintura se encuentra catalogada entre las mencionadas en el anexo 1, donde se recogen las actividades para contratos de obra. Además, se cataloga como obra porque mejora el medio físico, en este caso de un edificio público. Es un contrato administrativo de obra de conservación y mantenimiento. Todo esto aparece reflejado en el artículo 13 de la Ley de Contratos y también en el anexo 1, donde vienen todas las actividades. Y pasamos a la parte 3 de la tarea, con un esquema sobre el silencio administrativo. El procedimiento, los efectos del silencio dependerán si el procedimiento fue iniciado de oficio o fue iniciado por parte del interesado. En caso de que el silencio sea positivo y el procedimiento fuera iniciado por el interesado, podríamos hacer dos cosas. O bien esperar la resolución expresa, que solo puede ser confirmatoria, o bien acudir a la vía jurisdiccional y pedir un certificado acreditativo del silencio. Si el silencio fuera negativo, podríamos hacer dos cosas, o bien interponer un recurso y además no habría un plazo máximo para hacerlo, o bien esperar la resolución expresa, que puede ser tanto confirmatoria como desestimatoria. Si el procedimiento fue iniciado de oficio, se entenderá que el silencio es positivo si el procedimiento es desfavorable para el interesado y se entenderá que el silencio es negativo si el procedimiento es favorable para el interesado. El plazo máximo para notificar el silencio será de 6 o de 3 meses, dependiendo si el plazo estaba fijado en el procedimiento o no. El plazo empieza a contar desde la fecha de acuerdo de la iniciación
en el caso de que se iniciara de oficio, o desde la entrada de la solicitud en el registro de la administración, en el caso de que se iniciara por el interesado. Vale. Aún así, la administración estará siempre obligada a dictar una resolución expresa, a notificar dentro del plazo y a aclarar el significado del silencio. Y esto será independiente de la forma en que se inició el procedimiento. Todo esto viene regulado en el capítulo 1, título 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en los artículos del 21 al 25. Pasamos a la última parte de la tarea sobre los recursos administrativos. Tenemos un caso práctico de una estudiante de formación profesional que presenta la solicitud de una beca con la documentación requerida y recibe una notificación donde le comunican que la solicitud ha sido denegada porque no reúne todos los requisitos. Le indican además que la resolución no pone fin a la vía administrativa y que, por tanto, puede interponer un recurso administrativo. Nos preguntan qué tipo de recurso podría interponer. En este caso sería un recurso de alzada, porque la resolución no ponía fin a la vía administrativa. Si la resolución pusiera fin a la vía administrativa, entonces tendría que poner otro tipo de recurso. El plazo para interponer recurso será de un mes, porque ha sido un acto expreso. Y el plazo de la resolución del recurso será de un máximo de 3 meses. Si no se cumple con este plazo, se entiende que el recurso se ha desestimado. El recurso se interpondrá ante el órgano superior que dictó la resolución, en este caso ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y el recurso, si se desestima, ya no se podrá interponer más recursos administrativos, excepto el recurso extraordinario de revisión, que podríamos interponerlo en 4 casos. Primero, si al dictar el acto se ha incurrido en un error, por ejemplo, por los documentos que se incorporaron al expediente. O bien se puede interponer el recurso extraordinario si hay un documento que pruebe que se ha cometido un error en la resolución. Otra opción es que a lo mejor que se demuestre por vía judicial que en la resolución han influido testimonios falsos o documentos falsos. O también vía sentencia judicial firme, que se demuestre que esta resolución se ha dictado como consecuencia de la prevaricación, del cohecho, de violencia, etc. En estos casos sí se podría interponer un recurso extraordinario de revisión. Si no, no caben más recursos administrativos. Todo esto viene regulado en los artículos 112, 121 y 122 del capítulo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y esto es todo. Aquí tenemos la fuente de información que se han consultado, que son las leyes mencionadas durante la presentación, y además la unidad 4 elaborada por la profesora de la asignatura. Gracias por su atención.